sin más, comenzaría con este conversatorio en realidad. Básicamente la presentación es una guía para poder entablar una conversación. Yo creo que el sector pesquero es uno de los sectores más importantes que tiene el Perú. Siempre decimos que el Perú es un país bendecido porque es justamente fuente de una serie de recursos naturales, no solamente la minería que acaban de escuchar, sino también la pesca. Y creo que siempre es importante recordar cuál es el impacto del sector pesquero en la economía del Perú. Nosotros tenemos una discusión con la agroindustria muchas veces de cuál es el sector que más aporta a la economía y quién está en segundo lugar después de la minería, ¿no? En algunos años está la agroexportación, en otros años está la pesca, pero lo que es indudable es que el aporte de la pesca a la economía nacional es invaluable. 1.5% del PBI es generado por la extracción e industria pesquera, pero cuando se agrega el efecto indirecto, esto es a través de los encadenamientos interindustriales, el impacto se eleva al 2.5% del PBI. Y en los meses de temporada de pesca el aporte es del 1% adicional en ese mes. El aporte de la pesca al PBI además es dinamizador de la economía y eso es sumamente importante. Y les pongo un ejemplo. En el caso de la parte extractiva, esta incrementa de manera indirecta las ventas del resto de la economía en un 63%, mientras que las ventas de los productos de consumo humano directo duplican las ventas en otras industrias. Si hablamos de empleo, la pesca genera 700.000 puestos de trabajo en el sector pesquero. De estos, más de 112.000 empleos son generados por la extracción e industria pesquera a lo largo de la costa peruana, donde también vemos que hay un incremento en los ingresos y gastos reales de los pobladores, justamente cuando hay temporadas de pesca. Además, según un estudio del IPE, el Instituto Peruano de Economía, que ustedes deben conocer bien, por cada empleo directo en la pesca se generan 3 empleos indirectos. Hoy que vemos la pérdida de miles de empleos, este dato resulta fundamental, toda vez que si seguimos apostando por el desarrollo del sector pesquero, este va a generar empleos directos que a su vez van a generar 3 empleos indirectos. Y con esto se vuelve un factor importantísimo justamente para lo que es no solamente el crecimiento económico, sino el desarrollo y productividad de la economía. En lo que es contribuciones al Estado, 1.246 millones de soles son contribuciones al Estado al año. Esto mediante el pago del IGB, del impuesto a la renta, pero también a través de aportes regulatorios como el derecho de pesca, las utilidades a los trabajadores, que son del 10%, ese sector que tiene el reparto de utilidades más alto entre sus trabajadores, pero también aportes previsionales extraordinarios que no existen en ninguna otra industria, pagos por supervisión y fiscalización pesquera, es decir, la fiscalización pesquera la pagan las propias empresas, y aportes al FONCOPES por el tema de la reinserción laboral. Hay todo un programa de reinserción laboral y el sector pesquero aporta para justamente permitir esta reinserción de trabajadores que dejaron la pesca a partir del año 2008 y justamente decidieron convertirse a otra actividad laboral. El 50% de la utilidad operativa de la pesca va al Estado, es decir, es una industria que vamos a ver más adelante, ni gana mucho, ni paga poco, que es uno de los mitos que existen. Es el sector que más cargas regulatorias y tributarias tiene, mucho más que otros sectores extractivos como la minería, que está en el orden del 48%, también es súper alto, pero incluso la pesca, este porcentaje es mayor. Un dato importantísimo es la situación de la pobreza en los puertos y en las calas. En los puertos y calas que se desarrolla el sector pesquero vemos que la pobreza tiene un índice de 1.25%, mientras que el promedio del Perú es de 20%. En realidad hoy en día es del 30% el índice de pobreza. Este cálculo del 1.25 se realizó justamente en el año 2019, antes de la pandemia, cuando el índice de pobreza era del 20%. Tenemos que volver a hacer la medición, pero creemos que en los puertos esta proporción sigue siendo la misma. En lo que son aportes en divisas, 3.300 millones de dólares genera el sector pesquero en divisas. Representa el 7% de las exportaciones totales del Perú.
Y de ese total, la exportación de harina y aceite de pescado representa el 4,7% y ocupa el tercer lugar de los envíos tradicionales de su economía. El Perú es el primer exportador de harina y aceite de pescado. La pota y el calamar gigante ocupan la tercera ubicación, la trucha está en el quinto lugar en exportaciones y el jurel congelado ocupa el sexto lugar. Es decir, en términos de exportaciones pesqueras, ocupamos los primeros lugares del mundo en estas exportaciones. Y esto de verdad que nos debería llenar de orgullo y sentirnos, ¿no es cierto?, muy agradecidos por tener un mar tan productivo que nos permite generar tantas divisas a través de estos recursos que además, como vamos a ver a continuación, son absolutamente renovables. ¿Cuáles son las características del sector pesquero peruano? Y esto es bien importante entenderlo, ustedes que son estudiantes de economía, ¿no? Justamente para derivar este mito de que es una industria que gana mucho. Es una industria muy complicada y vamos a ver por qué. Es una industria donde existe alta volatilidad. ¿Qué quiere decir eso? La biomasa, ¿no?, de los recursos ha estado muy estable y eso es algo muy positivo. Pero los desembarques, es decir, cuánta captura hago de esa biomasa, sí ha ido disminuyendo en el tiempo. Uno, por un enfoque precautorio, es decir, cada vez la regulación establece que se puede pescar menos, y también porque cada vez existen más dificultades para pescar. ¿Por qué? Porque el recurso muchas veces, ¿no es cierto?, por el cambio climático, no es que no esté en la costa, no esté en la costa peruana, está, pero se sumerge y no hay que se pueda capturar. Como les decía, el cambio climático es otro factor que altera la disponibilidad del recurso. Por otro lado, es una industria con un limitado potencial de crecimiento, ya que se pesca lo que permite la adecuada renovación del recurso. Es una industria con altos costos fijos, es decir, yo las plantas pesqueras o los barcos, ¿no es cierto?, no es que me los pueda mover de un país a otro o llevármelos cuando hay una situación complicada, no es así. Hay un alto costo, un costo fijo, hay una inversión, un costo hundido ya realizado. Los índices de rentabilidad de las empresas pesqueras ustedes los pueden revisar, son índices que han estado bastante afectados y donde ha sido una industria donde ha habido un fuerte apalancamiento. ¿Por qué? Porque hemos tenido años en que han habido políticas públicas que han complicado la industria pesquera y también temas de la naturaleza, el fenómeno del niño costero o cambios en las corrientes de Humboldt que también afectan la disponibilidad del recurso. También hay una fuerte competencia ya de sustitutos. En las dietas acuícolas ha disminuido el consumo de harina de pescado y de aceite, lo vemos en el caso del salmón. La harina ha disminuido de 50 a 30% y en el caso del aceite de 30 a 10%. Y lo que también es cierto es que cada vez hay mayores exigencias sanitarias, ambientales, sociales. Se tiene que demostrar a través de certificaciones estas buenas prácticas y esto, por supuesto, genera sobrecostos a la industria. Un tema que ha sido fundamental, y les estuve comentando acerca de la sostenibilidad que hoy tenemos del recurso, sobre todo y me voy a centrar en el tema de la anchoveta, que creo que es en donde se ha realizado un ordenamiento pesquero que ha sido saludado por muchísimas organizaciones internacionales y por otros países que también han copiado este esquema. Entonces creemos que este tipo de ordenamiento, el que se ha hecho con la anchoveta, debería ser replicado en todas las pesquerías. Y les voy a comentar por qué somos unos creyentes de ello. ¿Cómo era el régimen de captura de anchoveta? En los años 70 al 90, existían limitadas medidas de control y poca conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad. Es decir, se pescaba como se podía y lo que se podía. A partir de los 90 ya se piensa a tomar conciencia de la problemática del aprovechamiento desmedido del recurso. Y del 92 se empieza a fijar una cuota global de captura, es decir, puedo capturar solo hasta tantas toneladas de anchoveta. En el año 97
se cierra la pesquería de anchoveta, es decir, no pueden ingresar nuevos actores. Los que están pescando en el mar hoy día son los que seguirán pescando porque no puedo hacer que ingrese nadie adicional porque ya el recurso está sobreexplotado. Con estas medidas se ponen las bases para avanzar hacia un aprovechamiento sostenible del recurso, pero no era suficiente. Por eso es que el problema se ve resuelto recién en el año 2008, con una ley basada en experiencias exitosas, estudios y recomendaciones de organismos internacionales, se edita la famosa ley de cuotas. Ahí lo que se hace es no solamente tener una cuota global, general para toda la industria, sino ya una cuota global por cada embarcación. Este método de asignación se hizo en base a los derechos de pesca que estaban vigentes y también se respetó el criterio histórico de captura de anchoveta y capacidad de bodega. Y además el sistema aseguró la participación de pesca por los tripulantes, es decir, el tripulante participa justamente de lo que se obtiene de estas capturas. ¿Cuántas empresas participan en lo que es la pesca de anchoveta? También hay un mito ahí, que son poquísimas empresas. Falso. Son 411 empresas las que participan en lo que es la industria pesquera. De estas 411 empresas, existen 2 empresas que son grandes, es decir, que tienen más de 6 barcos, 98 empresas medianas que tienen de 2 a 5 barcos, y tenemos 301 empresas pequeñas que tienen un barco. Hay 20 empresas que producen aceite y harina de pescado y existen 49 plantas pesqueras. Es un sector altamente regulado y nosotros felicitamos que sea así, ya que ello ha permitido justamente la sostenibilidad del recurso. ¿En qué consiste esta regulación? Uno, en vedas. Ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, los meses de veda. Febrero y marzo, abril, mediados de abril es periodo de veda generalmente, y también, ¿no es cierto?, julio, agosto, septiembre, quizás hasta octubre también hay veda. Las temporadas son 2 temporadas de anchoveta al año en la zona centro-norte, que es, generalmente es finales de abril, mayo, junio, julio, y luego comienzos de noviembre, diciembre, y va hasta enero del siguiente año. Para poder establecer, ¿no es cierto?, las temporadas de pescas, es que se realizan cruceros de investigación, que son los que determinan la disponibilidad del recurso, si es que el desove ya terminó, el tamaño del recurso, y son los que justamente a través de esta información científica, que es procesada por el IMARPE, que es un instituto técnico independiente del Ministerio de la Producción, es un instituto científico, apolítico, determina cómo está el recurso y en función de eso hace la recomendación de cuándo se puede abrir la temporada y cuáles son los volúmenes que se pueden dar de cuota. La decisión de las cuotas ya es una decisión política que pasa por el Ministerio de la Producción. Todo esto lo que ha hecho la ley de cuotas, ¿no es cierto?, ha sido súper importante, y acá las cifras, si ustedes son economistas, y no hay mejor manera de demostrar, ¿no es cierto?, un hecho de la realidad es con cifras, ¿no? La biomasa de la anchoveta está absolutamente saludable. Tenemos, ¿no es cierto?, una biomasa de casi 10 millones de toneladas. Esos niveles de biomasa son casi idénticos a los que existían en los años 60, cuando el Perú justamente comienza a ser una potencia pesquera. Es decir, lo que se ha logrado es renovar el recurso al punto de poder tener una biomasa así de estable. Y esto, ¿no es cierto?, esa salud de la biomasa se explica por la ley de cuotas y por un manejo precautorio que se ha venido realizando. Bueno, como dijimos, el tema de la ley de cuotas, cada barco pesca la misma cantidad que solía pescar bajo el antiguo sistema, pero de una manera planificada. Además, pesco hasta lo que me ha determinado la cuota. No me puedo pasar de la cuota de mi embarcación. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Ya no tengo que hacer una carrera olímpica, no tengo que salir al mar y capturar absolutamente todo el recurso y seguir capturándolo, sino que sé que tengo un tema programado, sé que puedo llegar hasta tanto de cuota, así que planifico, no tengo que hacer una carrera, voy capturando el recurso hasta cumplir la cuota. Y nadie puede, ¿no es cierto?, quitarme mi cuota. Entonces estoy tranquilo y puedo trabajar de manera tranquila. Con esto se han reducido mucho
los accidentes porque se hace un trabajo bastante planificado, ¿no? Y esto lo que hace es mantener justamente la sostenibilidad del recurso. Un dato importantísimo que a veces nos olvidamos es que solamente se puede pescar hasta el 35% de la biomasa que está en el mar. Ustedes han visto la biomasa que les mostré hace un momentito, ¿no? De estos casi 10 millones, solamente se puede pescar hasta un 35%. Y ustedes me dirán, ¿y el resto? El resto permanece en el mar, es decir, 65% permanece en el mar justamente para fines de reproducción. A veces, ¿no es cierto?, como ha sucedido esta temporada, lamentablemente no se da hasta el 35% de la biomasa. En esta oportunidad se ha dado menos del 30% para poder pescar, es decir, se ha dejado más del 70% para fines de renovación. Y también existe una protección de lo que es la pesca de juveniles, que está prohibida, y lo que hace, ¿no es cierto?, la industria es colabora con el produce, ya que cuando ve que hay pesca chica, pesca juvenil, informa inmediatamente al produce para cerrar esas zonas mediante una veda. Y también, ¿no es cierto?, las empresas de la Asociación Nacional de Pesquería también hacen autovedas. Cuando ven que hay zonas donde hay mucho recurso juvenil, deciden abandonar esa zona, aunque el ministerio no se lo haya dicho, para justamente proteger el recurso. La industria es consciente que tiene que cuidar el recurso si quiere persistir justamente en el desarrollo de su actividad. Y acá les pongo un ejemplo. A pesar de esta difícil coyuntura por la cual estamos todos pasando, la primera temporada de pesca se ha logrado capturar el 100% de la cuota. A hoy estamos al 97%, por eso les digo que vamos a terminar con el 100% de la cuota, que fue 2,5 millones de toneladas, y esto va a representar en divisas 1.200 millones de dólares en divisas, ¿no? Que son tan importantes en un momento en que el país, como ustedes saben, atraviesa por una crisis económica bastante delicada. Organizaciones internacionales han reconocido este manejo del anchovete, y por eso les decía que era tan importante replicar este mismo manejo en otras pesquerías. Entonces creemos que es importante el establecer la cuota global, la cuota por embarcación, el definir, ¿no es cierto?, hasta cuánto se puede pescar, la protección, ¿no es cierto?, de los juveniles, el respeto de las vedas, el determinar las cuotas en base a la información científica. Y ustedes pueden revisar la FAO, el Banco Mundial, la CEPAL, la OSD, todos tienen comentarios muy positivos acerca de la forma en que Perú logró, a través de esta ley de cuotas, hacer un manejo eficiente de su pesquería de anchoveta. La ley de cuotas, además, importante decirlo, tenía un efecto muy positivo en la remuneración de los trabajadores del sector. El crecimiento de las remuneraciones ha llegado a duplicarse desde el año 2009. Este es un dato, es un trabajo que realizó justamente Apoyo, o sea, el doble, ¿no? La remuneración de un tripulante es el doble de lo que ganaba en el año 2009. El crecimiento de las remuneraciones supera ampliamente el resto de las economías. Acá ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto? Es por 2,5 del 2009 al 2019, mucho más que agropecuarios, servicios, construcción, electricidad, comercio, manufactura, pesca de consumo humano directo, minería, ¿no? Es más que duplicado el salario de los tripulantes. Y también importante decir que la remuneración de los trabajadores se mantuvieron a pesar de la coyuntura actual, ha reflejado condiciones pues, de resiliencia, condiciones negativas en el sector y la economía, ¿no? Entonces no ha habido un impacto negativo en el tema de remuneraciones en el sector, más bien ha habido un incremento, ¿no? Y los puestos de trabajo además se han mantenido. En resumen, nosotros pensamos que la ley de cuotas ha marcado un antes y un después, los sueldos se han aumentado en un 114%, además, ¿no es cierto?, la ley de cuotas también implicó un aporte extraordinario del sector pesquero a la Caja del Pescador. La Caja del Pescador lamentablemente se encontraba quebrada por malos manejos del Estado, cuando el Estado interviene, ¿no?, a manejar, ¿no?, dineros, ¿no es cierto?, que no son de él,
Esas son las cosas que suceden, repitamos la historia ahora, y entonces esta caja se encontraba quebrada, es decir, los pobres jubilados pesqueros iban a cobrar su pensión y no existía el dinero. El sector pesquero aportó justamente para que el trabajador pesquero jubilado pudiera tener una pensión. También hay un aporte adicional, ¿no es cierto?, para llenar un fondo adicional de jubilación que tiene un aporte de 3,92 soles por tonelada, ¿no? A la fecha son más de 100 millones de soles los que se han venido aportando a este fondo, que es justamente para completar las pensiones de los trabajadores, para que tengan una mejor pensión al momento de jubilarse. Es el único sector que tiene un fondo así. Por último, se redujeron notablemente los índices de accidentabilidad, de lo que comentábamos. Al saber que tienes una cuota predeterminada, que nadie va a consumir tu cuota, puedes salir a pescar de una manera mucho más racional, previsible y sin esta carrera olímpica que justamente producía accidentes, ¿no? Como les mencionaba, es el único sector que ha aportado al rescate de un fondo de jubilación y es el único sector que aporta hacia un fondo adicional para mejorar las pensiones de sus trabajadores. En lo que es sostenibilidad y economía circular, no solamente cuidamos la biomasa de los recursos, sino también realizamos inversiones importantes en lo que es el cuidado del medio ambiente, y aquí se ha hecho un trabajo silencioso, pero muy positivo para el cuidado de nuestro ecosistema. Un tema importante es que se ha invertido más de 500 millones de dólares justamente en el beneficio del cuidado ambiental. Si ustedes van a su casa ahora de regreso y hablan con sus padres, seguramente ellos van a tener en el recuerdo que la harina de pescado se quemaba. Y es una frase casi que ustedes pueden escuchar, ¿no? Se está quemando la harina. Porque efectivamente la harina se quemaba. La manera de secar la harina era a través de un sistema de fuego directo. Es decir, había una llamarada de fuego y a través de este fuego se secaba la harina. Eso ya no existe en el sector pesquero. Sin embargo, hay muchos que repiten, la harina se quema. La harina ya no se quema. La harina se pasa a una fuente, no, un sistema de vapor o steam dry, y la harina se va secando a través justamente del vapor. Eso es completamente hermético, cerrado, y por tanto ya no hay la contaminación que justamente producía el quemado de la harina, ¿no? Por otro lado, se ha cambiado la matriz energética. En aquellos lugares donde llega el gas natural, como puede ser Pisco, Tambo de Mora, el Callao, y en algunas zonas de Chimbote, porque lamentablemente no hay gasoducto, se ha ido cambiando el uso de residual por gas natural. También se han construido plantas de tratamiento de aguas residuales y emisores submarinos justamente para cuidar las bahías. Hoy, como les mencionaba, se recupera, ¿no es cierto?, hasta el 100% de lo que es la sanguaza, los aceites, las grasas y el agua de cola, ¿no? Justamente estas plantas de tratamiento de aguas residuales se va justamente reutilizando y limpiando, ¿no es cierto?, el agua que llega del mar con el pescado. Y gracias a este sistema, que es un ejemplo de economía circular en el mundo, se ha logrado una eficiencia superior al 43%. Y esa eficiencia es muy importante, porque gracias a esta reutilización que se viene realizando, si antes yo requería 6 toneladas de anchoveta para producir 1 tonelada de harina, hoy requiero 4,2 toneladas de anchoveta para producir esa misma tonelada de harina. Y eso es una cifra promedio. Hay ya algunas plantas pesqueras en el Perú que te pueden dar una eficiencia de 3,9 toneladas de anchoveta para producir esa misma tonelada de harina. La idea es seguir innovando y seguir, ¿no es cierto?, a través de economía circular siendo mucho más eficientes. Esos estándares de eficiencia son comparables a las mejores plantas de Europa. Y en el tema de agua, que también es un tema que nos preocupa a todos, simplemente mencionar que nuestra pesquera consume 100 millones de metros cúbicos al año de agua, pero de esta agua, 98% es agua de mar. Solo el 2% es agua dulce. Y esta agua dulce básicamente es para justamente el funcionamiento ya si se quiere, de la administración de la planta, pero no es que se use agua dulce para el procesamiento
de la industria pesquera. Se usa agua de mar, 98% es agua de mar. Entonces no es una industria que tenga un impacto en el agua, que es un recurso bastante escaso e importante. La industria pesquera está siendo líder en todo lo que es la firma de acuerdos de producción limpia. Como les mencionaba, es una industria que como ya es pionera en la economía circular, no le es complicado, ¿no es cierto?, sumarse a estos acuerdos de producción limpia, porque ya es algo que tenía en su ADN, es algo que ya venía realizando. Empresas como TASA y Austral ya han suscrito su acuerdo de producción limpia y están por firmarse 2 acuerdos adicionales, y además la SNP como gremio también participa e impulsa la suscripción de estos acuerdos. En lo que son programas de sostenibilidad, compartir con ustedes algunos programas que nosotros creemos que son muy valiosos, porque no solamente creemos que se pueden desarrollar en Perú, creemos que pueden ser exportados. El programa Salvamares es un programa que contribuye realmente con la sostenibilidad del ecosistema marino, ¿no? No solamente mediante un monitoreo, sino también a través de liberación de especies que interactúan con la industria pesquera. Este programa no solamente pueden ver un patillo, ¿no es cierto?, que ha caído de manera incidental en una red, y el propio tripulante, ¿no?, lo que hace es lo rescata y lo regresa al mar. Y así como los patillos, pícanos, las tortugas marinas, son liberadas nuevamente hacia su ecosistema marino. Pero además eso permite registrar una serie de información valiosa que justamente se escribe en unas bitácoras que luego se pasa a un sistema digital que se llama Pescadata, ¿no? Y con esto se tiene información real de lo que viene en el mar, y eso nos de si puede venir algún cambio en las corrientes marinas. Es información científica muy valiosa que, bien procesada, ayuda mucho a la toma de decisiones. Este programa ha sido premiado tanto por Perú 21, a través de justamente los premios a los ODS, pero también por el propio Ministerio del Ambiente, ¿no? Fue premiado con el premio Antonio Brac. También, ¿no es cierto?, tenemos otro programa de sostenibilidad que se llama Procompost, que es con la harina de barrido, es decir, con todo lo que queda, la harina que cae al suelo de las plantas y que también se en los hornos, se hace un abono ecológico que luego es utilizado en las comunidades, ¿no? Esa es la primera planta de compostaje en Latinoamérica, está en Pisco. Se donan más de 160 toneladas de este abono a la comunidad de Pisco. Con eso se mitigan más de 191 toneladas de CO2 por año, y obviamente con eso también generamos alianzas con colegios, instituciones y con municipios, ya que justamente hacemos donaciones para que ellos puedan utilizarlo en el cuidado de sus áreas verdes. También somos el único gremio pesquero a nivel mundial que hace un reporte de sostenibilidad del sector, un aporte GRI, el Global Reported Initiative. Nosotros creemos que es importante, justamente a través de estos reportes, lo que nos permite es ver cómo vamos avanzando y qué ajustes tenemos que ir realizando para ser cada día más sostenibles. Vamos incluyendo nuevos aspectos en los reportes, y esto lo que nos hace es justamente liderar y apoyar a las empresas a que realicen los cambios que son necesarios para ser cada día más sostenibles. Y finalmente quería terminar con el tema de la reactivación económica, ya que estamos en una situación que creo que todos los sectores tenemos que poner el hombro para la reactivación. Creemos que hay medidas esenciales que deberíamos justamente considerar para esta reactivación. Podemos ser un sector mucho más competitivo, sí podemos serlo. Ello hay que reducir sobrecostos, requerimos más tecnología en el programa de control y vigilancia. Los derechos de pesca, creo que es algo que tenemos que revisar. Hoy esos fueron incrementados en más de un 73%, pero no vemos en qué se está utilizando esos recursos, no sabemos si eso realmente tiene algún aporte para el desarrollo del sector. Hay que desarrollar nuevas pesquerías que hoy por hoy no están aprovechadas, dotar de un ordenamiento a otras pesquerías, que es lo que estábamos conversando al inicio, ¿no? Toda pesquería debería tener un ordenamiento pesquero basado en cuotas.
hay que tecnificar el sector y la investigación. Es un sector donde la investigación es fundamental. Si no hay investigación, es un sector que está condenado a hacer siempre lo mismo, ¿no? Lo que son sobrecostos, que es lo que decíamos, creemos que hay mucho espacio para reducir sobrecostos, ya sea en el programa de control y vigilancia, donde hay que meter mucha tecnología. Es un programa que parece un programa del año 2008, donde no existía la tecnología que tenemos hoy en día. Hay que usar la tecnología para abaratar el costo de este programa, también, ¿no es cierto?, abaratar el tema de los derechos de pesca, si es que no se están utilizando de una manera adecuada. Chile tiene menos sobrecostos que Perú, y en realidad Perú es el que tiene más sobrecostos, no solamente comparado con Chile, sino con todos los países de la OECD. Entonces creemos que hay espacio para reducir estos sobrecostos. Reactivar la zona del sur, lamentablemente, miren, si usted, acá este cuadro es bien relevante, en el año 2020 se pescó 0 anchoveta en el sur, 0, ni una. El sur tiene una particularidad geográfica especial, se requiere que las embarcaciones industriales puedan pescar en la milla 3, en la milla 4, no fuera de la milla 5, por el tema del zócalo continental. El talud, ¿no es cierto?, hace que la anchoveta se pegue a la costa. Entonces, si permiten solamente pescar a partir de la milla 5, no se va a encontrar el recurso. Y lo que está pasando es que el recurso que dejamos de pescar lo está pescando Chile, y aquí están las cifras, ¿no? El año pasado 302.000 toneladas pescó Chile, nosotros pescamos 0, ni una. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que 7 plantas pesqueras han cerrado en el sur, se han perdido más de 6.000 puestos de trabajo y nos volvemos menos competitivos en el mundo, ¿no? Entonces acá tenemos también un tema que podríamos volver a repensar. La industria del atún sigue a la espera. Perú podría ser una potencia atunera. Ecuador es el 5º productor a nivel mundial de atún, y Ecuador es nuestro vecino. El atún no tiene pasaporte, no tiene visa. El mismo atún que pesca Ecuador lo podríamos pescar nosotros en Perú. Ecuador captura 222.000 toneladas y nosotros capturamos 10.000 toneladas y podríamos capturar 100.000. ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos un tema de competitividad vinculado al alto costo del combustible, que en Perú es 3 veces mayor que en Ecuador. Entonces, el atún lamentablemente solamente pasa por la costa peruana 3 meses al año. Los otros 9 meses el atún está en alta mar. En Perú, pero en alta mar. En nuestras 200 millas, pero en alta mar. Entonces se requieren faenas, ¿no es cierto?, que duran muchísimo tiempo para poder capturar este atún. Y para eso se requiere un combustible que sea competitivo. Se ha hablado con el Ministerio de Economía justamente para establecer un sistema de reintegro tributario, del impuesto selectivo al consumo por lo menos. Y la respuesta ha sido que no. Y entonces Ecuador sigue siendo el 5º productor y nosotros creo que somos el productor número 45, cuando podríamos estar entre los primeros del mundo, ¿no? Y si nos convertimos, ¿no es cierto?, en una industria atunera, podríamos cubrir el 70% de la demanda local. Hoy, teniendo atún en nuestro mar, es increíble que estemos importando atún de Tailandia y Ecuador. Si ustedes voltean una lata de atún Primor, se van a dar cuenta que el atún no es peruano, es tailandés. Eso es lo que estamos comiendo cuando hay atún en el mar peruano. Algunas cifras que nosotros hemos calculado que podríamos lograr en 5 años, ¿no? Perdóname, esa es la comparación entre Perú y Ecuador. Ahí está la data no miente. Capturas 10.000, Perú, Ecuador 287.000, exportaciones de Perú 45 millones, exportaciones de Ecuador 1.400 millones de dólares. ¿Pueden creer eso? Eso es lo que nosotros estamos perdiendo. Empleos. Perú 17.500, Ecuador 150.000 empleos. Y no quiero continuar porque la verdad es que es muy triste. Entonces, nosotros creemos que podríamos pasar en 5 años de capturar 10.000 toneladas a capturar 100.000, de generar 17.500 empleos a generar 70.000 empleos, de exportar 45 millones a exportar 200 millones. Y hemos hecho un cálculo, ¿no? Si el fisco estaría perdiendo por el tema del reintegro tributario, y los datos que nos salen es que en realidad
no perdería, sino que al contrario, triplicaría los recursos que podrían generarse. Muchas veces hablamos de diversificación productiva, que el Perú, ¿por qué solamente se dedica a extraer recursos naturales? Bueno, porque la regulación no permite, cuando queremos, ¿no es cierto?, dar valor agregado, la regulación, ¿no?, y las limitaciones no nos lo permiten. Igual pasa con la acuicultura, ¿no? Lamentablemente, en diciembre del año pasado se derogó la ley de agroexportación, cosa que desde mi punto de vista fue una ley mala, afectó a un sector que se venía desarrollando de una manera bastante adecuada, que los había puesto en el primer lugar, ¿no?, en la exportación de una serie de productos que antes eran inimaginables que el Perú pudiese justamente generar. Permitió que regiones como Ica y La Libertad tuvieran empleo pleno, cosa que antes no existía, y obviamente siempre hay cosas que mejorar, pero las cosas se mejoran justamente haciendo ajustes, no se mejoran tumbándose regímenes. Eso es absurdo. Bueno, lo mismo pasó con la acuicultura. Cuando se deroga la ley de promoción agrícola, los legisladores se olvidaron que en esa ley también había un régimen especial para la acuicultura. Ni siquiera se discutió. Y de la noche a la mañana la acuicultura se le dejó sin un marco legal adecuado, es decir, le cambiaron las reglas de juego de la noche a la mañana, y por eso es que en la acuicultura no podemos desarrollarnos. Nuevamente, Chile es uno de los países que más ha desarrollado acuicultura, Ecuador le sigue los pasos, y Perú, cuando tiene el mar, tiene en la sierra lagunas, tiene en la selva los ríos, donde se puede hacer acuicultura. No se hace porque, nuevamente, no hay un régimen legal que le dé estabilidad. Cuando no hay estabilidad, no hay inversión. Y eso es lo que nos pasa. La agricultura es un sector donde además no solamente tenemos potencialidad, sino que además genera muchísimo puesto de trabajo, sobre todo para las mujeres. Y finalmente, un tema importantísimo. Si queremos tener una industria sostenible, tenemos que realmente luchar contra la pesca ilegal. La pesca ilegal en el mundo mueve más de 23.000 millones de dólares. Es decir, que 1 de cada 5 pescados es capturado por ilegales, que no pagan impuestos, que no son regulados, que no cuidan el medio ambiente, que no les interesa la sostenibilidad y donde además existe trabajo infantil y trata de mujeres. En el Perú, las pérdidas de la pesca ilegal son de 500 millones de dólares anuales. ¿Qué estamos haciendo para combatir la pesca ilegal? Desde nuestro punto de vista, muy poco. En realidad las autoridades se hacen muchas veces de la vista gorda, es un trabajo tedioso, pero creemos que si no atacamos la pesca ilegal, poco es lo que los formales vamos a poder hacer en beneficio de nuestro ecosistema marino. Eso es lo que quería compartir con ustedes y encantada de absolver. He visto que a lo largo de la presentación han hecho varias preguntas, no he podido leerlas, encantada de poder absolverlas. Muchas gracias.